En primer lugar, un saludo con todos. Pertenezco a la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, a la orgullosa Facultad de Mecánica. El tema que voy a tratar se trata de aplicación de las derivadas en la vida cotidiana. En mi caso, trataré sobre la hidráulica. Bueno, como pregunta clave, ¿qué es la hidráulica? La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas. Es decir, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que son sometidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a las que esté sometido el líquido, relacionadas con la viscosidad de este. Y respecto al tema de la aplicación de derivadas en la hidráulica, en los análisis hidráulicos para la elaboración de teorías hidráulicas, muchos casos pueden ser cuantificados y expresados en el lenguaje formalizado de las matemáticas. La razón de ello es doble. De un lado, se debe al hecho de que gran parte de las magnitudes hidráulicas, las cuales son volumen, caudal, presión, longitud, entre otras, son susceptibles de cuantificación, pudiendo ser expresadas como variables que toman valores dentro del conjunto, cuerpo o campo de los números reales. De otro lado, las variables hidráulicas están interrelacionadas, pudiendo ser expresadas estas relaciones mediante funciones matemáticas adecuadas. Pues bien, las teorías hidráulicas expresadas en lenguaje matemático reciben la denominación de modelos matemático-hidráulicos. En sí, para poder profundizar más en la idea de modelo matemático hidráulico, es necesario no perder de vista que al ser el modelo la expresión formal de un análisis hidráulico o bien de una teoría hidráulica de carácter deductivista, y que en dicho análisis se cumplen unos supuestos de partida, el modelo matemático hidráulico consiste en la expresión de tales supuestos en lenguaje matemático a través de un conjunto de ecuaciones y a veces de inecuaciones. Bueno, el conjunto de estas ecuaciones constituyen la formulación del modelo. Estas ecuaciones son las relaciones que, según los supuestos de partida, se dan entre las variables hidráulicas. De estas variables, unas se suponen conocidas, variables exógenas o datos, y las demás son las incógnitas, variables endógenas, cuyos valores han de ser calculados en función de las exógenas. Dicho esto, vamos a proceder con un ejemplo. El ejemplo nos dice que una célula con forma de cono recto, circular, invertido, de radio de base R y altura H, está siendo llenado con líquido con un gasto constante Q igual a 0.5 metros cúbicos. A medida que se produce el llenado, el nivel de líquido de la tolva sube. Si R es igual a 2m y H es igual a m, pues entonces nos pide realizar los siguientes literales. A. ¿Crees que ese nivel sube con velocidad constante? B. Calcula ahora esa velocidad, verifica tu respuesta anterior e indica el valor de la velocidad cuando la altura del líquido en la tolva es de 1,5 metros. Además de, ¿qué condición crees que debería cumplir el recipiente para que el nivel subiera a velocidad constante? Bueno, como respuesta del literal A es no, y trataremos de justificarla, para lo cual supongamos dos instantes diferentes, T1 y T2, a los cuales corresponden niveles H1 y H2 respectivamente, como indica la figura. Consideremos intervalos de tiempos iguales, dt, en ambos instantes. Además, los volúmenes que ingresan serán iguales, por ser el gasto de entrada constante. Bueno, los troncos de cono deben ir disminuyendo sus alturas de H a medida que H aumenta, y consecuentemente la velocidad de la superficie irá disminuyendo a medida que H aumenta. El cálculo de la parte B nos confirma que la velocidad es una función decreciente con H o la altura. Bueno, como respuesta del literal B, consideremos que el líquido en un instante
ocupa el volumen sombreado. Calculemos ese volumen, que será el volumen ingresado al recipiente en el tiempo. Hemos considerado que el tiempo es igual a 0 en el instante en que se comienza el llenado. Bueno, después de esto, tratemos de encontrar ahora la relación entre R y H. Para ello podemos valernos del teorema de Tales o del cálculo trigonométrico. Entonces el volumen será V igual a pi tercios por radio hidráulico al cuadrado sobre H al cuadrado por H al cubo. Así es, V igual a H funciones de T. Entonces la velocidad resulta función decreciente de H, con lo que el cálculo confirma el razonamiento de la parte anterior. Para los valores dados tendremos, bueno, por último, el razonamiento hecho en la parte A del ejercicio nos conduce a afirmar que el recipiente debería tener sección horizontal constante en el caso de cilindro circular. Tendremos V igual a pi por R al cuadrado por H con R constante. Para esto debemos derivar respecto a T. Y finalmente obtendremos que V es una constante. Muchas gracias por su atención, les agradezco de corazón y hasta la próxima. Mi nombre es Juan Pérez.